Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy les quiero dar la bienvenida al módulo 3. Principalmente hoy día vamos a hablar del agua que necesitamos. Para este módulo nuevo, ¿cierto? Nuevamente vamos a dividirlo en tres partes. Sin embargo, hoy día vamos a trabajar la primera, ¿ya? Bueno, esta es la clase número 6, como ya ustedes ya lo saben, y que le habla, ¿cierto? Es la profesora Nicole Montalbán, que ya les he hecho también los módulos anteriores, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer el estudio del agua, para que ustedes más o menos se introduzcan en este nuevo tema. Bueno, ¿qué unidad vamos a revisar? Como bien les dije, ¿cierto? Al comienzo. Hoy día principalmente la número 1, que dice el agua como recurso, ¿ya? Pero nos van a quedar pendientes la 2, que es mezclas y disoluciones, y la 3, que habla más que nada de los usos, algo digamos más particular de los usos del agua. Bueno, vamos a situar un poquito el tema, ya, para dar a conocer más que nada la importancia que tiene el agua en nuestra vida diaria, ¿ya? Imagine que usted va a comprar un negocio que vende toda clase de productos, ¿ya? Y ahí encuentra una botella de 1 litro de agua y a su lado hay un diamante. ¿Qué elemento le costaría más dinero? ¿La botella de agua o el diamante? Obviamente el diamante. Sin embargo, ¿qué es más necesario? ¿El agua o el diamante? Sin duda, cierto, sabemos que el agua, ya que nos permite vivir. Sin embargo, ¿por qué razón el diamante cuesta más caro si es menos necesario? Muchas veces, ¿cierto? No nos hacemos ese cuestionamiento. Y simplemente porque es un bien escaso. Es decir, es muy difícil conseguir un diamante, a diferencia, ¿cierto?, de 1 litro de agua en este momento, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, como que la humanidad últimamente como que ha desvalorizado un poco el tema del agua. Sin embargo, sabemos que es muy necesario y que es vital para nosotros, ¿cierto?, para poder vivir a diario. Sin agua, lamentablemente, la vida en el planeta, ¿cierto?, no sería sostenible. Al igual como habíamos hablado anteriormente en el módulo 2, hablamos de la importancia del aire, en este caso en el agua también. Si nos damos cuenta, ¿cierto?, es un símbolo vital, en este caso, para el cuerpo humano. Entonces, de esto mismo, ¿cierto?, surge la pregunta, ¿el agua será el origen de una guerra? De una guerra, ¿cierto?, posterior. Y la verdad es que sí, diversos autores están revelando, ¿cierto?, que se espera que haya un mayor conflicto por ahí, por alrededor del 2025, ¿ya? Y va a haber el conflicto del siglo XXI que se espera, ¿cierto?, que la demanda de este recurso sea tan necesario para nuestra vida, ¿cierto?, va a aumentar en el 56% que el suministro actual, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto?, va a haber más demanda, más gente va a necesitar el agua, van a querer consumir el agua, y por lo mismo, ¿cierto?, las maneras, la gente que posean agua o grandes cantidades o reservas de agua, ¿cierto?, podrían ser blancos de un saqueo forzado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la gente va a empezar a querer quitar el agua, ya cuando ya no tengamos para nosotros, para nuestro consumo. Y es por lo mismo, ¿cierto?, que estamos al borde de una guerra o de un conflicto, ¿cierto?, a nivel de humanidad, por así decirlo, en donde si no cuidamos a este recurso tan preciado, la verdad es que se nos podría escapar de las manos, ¿ya? Y es por lo mismo que nosotros debiéramos cuidarlo en nuestros usos a diario, ¿ya? No mal utilizar el agua, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, nos damos unas duchas largas, por ejemplo, en donde no controlamos muchas veces las cantidades de litros de agua que estamos gastando, o al lavar la loza, en vez de dejar el agua corriendo, por ejemplo, o al cepillarnos los dientes, etcétera. De repente debiéramos hacer unos pequeños cambios en nuestro estilo de vida para poder ayudar, ¿cierto?, a conservar el agua, ¿ya? Ahora, ¿qué uso se le da normalmente al agua? Para regar los campos, para el consumo humano, para garantizar una buena salud, para fabricar el papel, por ejemplo, o una prenda de vestir. Son muchos, muchos litros de agua. El agua por lo mismo tiene múltiples usos y que a menudo, ¿cierto?, nos resultan simples y cotidianos. Por lo tanto, sin el agua, la verdad es que nuestro mundo no sería sostenible. Ahora, ¿cuál es la distribución del agua en la Tierra? Si bien nosotros cuando nos muestra, ¿cierto?, la imagen del planeta Tierra, siempre lo vemos como bien azulito. Entonces como que decimos, la verdad es que me parece extraño que haya un conflicto por el agua, siendo que yo veo casi todo azul, ¿cierto?, en el agua. Veo en el planeta Tierra, veo prácticamente todo azul. Entonces yo digo, tenemos harta reserva de agua. Pero resulta que lo que nos importa a nosotros, al menos para nuestro consumo, es el agua dulce, ¿ya? Y si vemos nosotros más o menos la distribución de agua en el planeta,
nos damos cuenta que el 97% del agua que ustedes ven, ¿cierto? Ahí en el planeta es solamente agua salada. Y el 3% del planeta, ¿cierto? Es agua dulce. Y la que nosotros utilizamos para nuestro consumo es el agua dulce. Por lo tanto, estamos hablando de la totalidad que teníamos del agua, solamente estamos usando un 3%. ¿Ya? Y ese 3% a la vez se distribuye en las siguientes proporciones, que son las que aparecen acá abajito. Por ejemplo, los polos y las zonas heladas se llevan el 80% de ese 3% que les hablaba, ¿cierto?, del agua dulce. Las aguas subterráneas, el 19%. La atmósfera se lleva el 0,7%. El agua superficial que tenemos los ríos y los lagos es solamente la representación de esa agua, ¿cierto? Corresponde a un 0,3% del agua total, del agua dulce, de la totalidad. ¿Ya? Por lo tanto, si nos damos cuenta de lo que nosotros podríamos tener como acceso directo, principalmente, ¿cierto?, está en el agua superficial, es decir, en los ríos, los lagos y en la atmósfera, pero eso representa, ¿cierto?, un valor una totalidad muy chiquitita. Por lo tanto, también está, ¿cierto?, en el uso que nosotros le estamos dando a diario del agua, cómo conservamos y manejamos este recurso tan vital para nosotros, va a depender, ¿cierto?, si vamos a tener en años más o a futuro buenas reservas y fuentes de agua, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto?, se necesita que podamos manejarla de la mejor manera. Cada uno en sus casas ya pueden hacer ciertos pequeños cambios que a la larga se van a notar y van a contribuir justamente a esta mejora, ¿ya? Ahora, para entender un poco lo preciado que es el agua, ¿cierto? También tenemos que entender que a nivel natural el agua pues, posee un ciclo, el ciclo del agua, que también se le denomina el ciclo hidrológico, ¿ya? ¿Y cómo comienza este ciclo? Si ustedes ven la imagen, ¿cierto? Tal vez se pueden igual dando una idea, ¿cierto? De cómo va ocurriendo. Si es un ciclo, significa que no termina, sino que empieza una parte, ¿cierto? Comienza otra etapa y así sucesivamente, ¿ya? En este caso va a comenzar siempre con la evaporación del agua, ¿ya? Y cuando hablamos de evaporación, luego lo voy a explicar, hablamos de un pequeño movimiento, por así decirlo, o agitación de las partículas superficiales del agua, ¿ya? Que por alguna variación de temperatura, por ejemplo, comienzan, ¿cierto?, a irse hacia la atmósfera, ¿ya? Y en este caso es la evaporación del agua superficial de los océanos, de los ríos y de los lagos, ¿ya? Por la acción en este caso de los rayos solares que están, ¿cierto?, elevando su temperatura. Este vapor se eleva hacia la atmósfera y por la acción de las bajas temperaturas que existen arriba, ¿cierto?, se condensa. Y como se condensa, origina las nubes, ¿ya? Y luego los vientos mueven esas nubes, ¿cierto?, hacia distintas partes. De hecho, nosotros nos damos cuenta cuando va a llover porque vemos una nube negra arriba, por lo general. Y por lo mismo, ¿cierto?, los vientos nos ayudan a mover las nubes, ¿ya? Luego, esa agua que está condensada en la nube, ¿cierto?, va a caer en forma de lluvia, puede caer en forma de granizo o puede caer en forma de nieve, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como precipitaciones. Y así el agua de la lluvia llegó a la superficie de la Tierra, o sea, lo que teníamos, ¿cierto?, en el agua del océano, de los lagos, se evaporó, subió a la atmósfera y luego vuelve a bajar, ¿ya? Pero al bajar es el problema, porque para bajar, ¿cierto?, como hubo un movimiento en la nube, tiene distintas formas o distintos lugares donde caer esa agua lluvia, o esa precipitación. Entonces, una de las formas por las que podría caer, ¿cierto?, vendría siendo, por ejemplo, que caiga directo, ¿ya? Que caiga directo, por ejemplo, en los mismos océanos, en los mismos lagos, etc. Otra idea, ¿cierto?, es que pudiera caer en la superficie de la Tierra y que, por ejemplo, pudiera formar en distintas capas del suelo, podría formar algunas aguas subterráneas o napas, ya que podría, ¿cierto?, eh, caer más en la profundidad, digamos, de la Tierra, ¿ya? Y otra parte igual es en las montañas, ¿ya? Y que por lo mismo, ¿cierto?, por algún tipo de filtro, se puede ir, por así diciendo, bajando pequeñas canaletas, por así decirlo, de agua y se va como filtrando pequeñas partes de agua hasta llegar, ¿cierto?, a un punto donde tenemos mayor concentración, ¿ya? Que podría ser en este caso un lago, un río, un riachuelo, etc. Entonces, como tenemos distintas partes o distintos lugares
en donde puede caer esa agua, ¿cierto? El ciclo continúa. Y entre ellos, ¿cierto? Hablamos de que si tuviéramos que resumir el ciclo del agua, podemos hablar del proceso de evaporación, de precipitación y de arrastre de material, ¿ya? Porque como les decía, podría caer en distintas partes. Si cae en el agua, ¿cierto? Directamente en el lago o en el mar sería lo ideal, pero no, puede caer en el suelo, puede precipitar ahí en el suelo, ¿cierto? Y se pueden formar distintas napas subterráneas o aguas subterráneas, y si cae ya más en las montañas también. Entonces tiene distintas partes o zonas en donde podría, ¿cierto?, acumularse esta agua, ¿ya? Y por lo mismo, ¿cierto?, una de las partes como más importantes igual del ciclo del agua, que se presenta siempre en los tres estados, y eso es como lo maravilloso que tiene, ¿cierto?, el agua. Ya lo podemos encontrar en forma sólida, a través, ¿cierto?, de la nieve o el hielo, en forma líquida, ya sea los ríos, los mares, ¿cierto?, los lagos, y en forma gaseosa, que en este caso vendría siendo el vapor de agua con la primera evaporación, ¿cierto?, que ocurre en este caso para que comience el ciclo hidrológico, ¿ya? Eso es como a nivel general, digamos. Ahora, ¿qué actividad van a tener ustedes? Van a realizar la página 17 y 18 del texto módulo 3, el agua que necesitamos, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es que puedan completar la primera parte en donde dice si es verdadero o falso. Tienen que solamente poner una D o una F, ¿ya? Y si son falsas, proporcionar la información correcta. Por ejemplo, la letra A dice, el agua de lluvia, además de escurrir por la superficie, se filtra a través del suelo, formando las napas, ¿ya?, las cuales son una importante fuente de abastecimiento de este líquido. Ustedes deben afirmar, ¿cierto?, si es verdadero o falso. La B dice, es difícil que pueda escasear el agua en la Tierra, ya que las 3/4 partes de la superficie del planeta están cubiertas por ella. Ya, esa es la B. La C, el ciclo hidrológico, ciclo del agua, se refiere a los cambios que puede experimentar la humedad del suelo. La D, por los desplazamientos del agua en el ciclo hidrológico, es casi seguro que una misma molécula de agua haya sido incorporada o eliminada de nuestros cuerpos varias veces en el día, en nuestra vida, perdón. La E, mientras más vegetación existe en un lugar, menos agua habrá en ese suelo, ya que gran parte de ella es absorbida por las hojas. ¿Ya? En esa parte ustedes solamente discuten si es verdadero o falso. Y en la parte 2 dice que ordenen adecuadamente las siguientes etapas para describir el ciclo del agua. ¿Ya? Y ustedes lo van a ordenar según los numeritos, del 1 al 5. ¿Ya? La primera dice acá, el viento empuja las nubes hacia la tierra, donde descargan el agua en forma de lluvia, nieve o granizo. Luego dice, el sol calienta la superficie de los océanos, ríos y lagos. Los ríos y las corrientes subterráneas entregan sus aguas al mar. Parte del agua se evapora, pasa a la atmósfera y se condensa, formándose las nubes. El agua de la lluvia y la nieve va a parar a los ríos y se infiltra, ¿cierto?, a las corrientes subterráneas, ¿ya? De esas etapas, ¿cierto?, que aparecen para describir el ciclo del agua, ustedes las enumeran por orden cronológico. Colocando, ¿cierto?, en número 1 la primera etapa que ocurre, número 2 la siguiente y así sucesivamente, ¿ya? Hasta llegar a la etapa 5. Bueno, también es necesario un poco hablar de la molécula del agua y sus estados, ¿ya? Como bien les había dicho anteriormente, lo maravilloso que tiene, ¿cierto?, este ciclo es que podemos encontrar los 3 estados dentro del mismo ciclo. Entonces, no en todos los elementos que encontramos en la naturaleza, ¿cierto?, podrían ocurrir. Ahora, cuando digo elemento lo voy a dejar entre comillas, porque sabemos que el agua, ¿cierto?, no es un elemento, ¿ya? Pero antiguamente, en la historia, ¿cierto?, se hablaba de los elementos vitales y dentro de ellos, ¿cierto?, se incorporaba el agua. Pero el agua, ¿cierto?, es un compuesto químico, que está compuesto, en este caso, por átomos de hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Tiene 2 átomos de hidrógeno, por eso ustedes ven acá, ¿cierto?, 2H, y un átomo de oxígeno, ¿ya?, que es el de arribita. Ahora, esos delta que ustedes ven acá, que vendrían siendo estas letras griegas que tienen un símbolo más y un menos arriba, habla más que nada de una diferencia de cargas eléctricas, le voy a decir así, ¿ya? Para que ustedes más o menos comprendan la diferencia que existen, ¿cierto? Y que no son iguales entre sí estos átomos que constituyen a esta molécula. Ahora, la molécula de agua se conoce, ¿cierto?, como una molécula altamente polar, debido a esta diferencia de cargas eléctricas que le digo yo, ¿ya? Por lo mismo, como es polar, le otorga distintas propiedades, ¿ya? Y claramente, ¿cierto?, la naturaleza que tiene el agua debido a esta polaridad le va a implicar o le va a ayudar, ¿cierto?, que existan distintos tipos también de estados
del agua dentro del mismo ciclo hidrológico, ¿ya? Entre ellas tenemos, por ejemplo, el estado sólido, decimos que es el agua que está presente en los casquetes polares, los glaciares, los ventisqueros, las cumbres altas de las montañas, y también podemos incluir en este estado el granizo y el escarcha. En la zona, ¿cierto?, de la Araucanía y alrededores, por lo general vemos harto, ¿cierto?, la escarcha y el granizo, más que la nieve propiamente tal. En el estado líquido podemos encontrar los océanos, los mares, los ríos, los lagos, las lagunas, los arroyos, las aguas subterráneas, que forman napas subterráneas, ¿cierto?, entre otros. Y el estado gaseoso, hablamos de la humedad atmosférica principalmente, ¿ya? Cuando nos vemos, ¿cierto?, en las mañanas, sobre todo, en las partes donde son más húmedas, vemos un gas transparente, ¿cierto?, convertido en neblina y nubes, entre otras. ¿Ya? Esas son como donde está presente en el fondo, ¿cierto?, el ciclo del agua, pero que muchas veces nosotros no asociamos, ¿cierto?, a que está presente. Ahora, ¿qué le sucede a las moléculas de agua para adoptar estos distintos estados y seguir siendo a la vez la misma sustancia, sigue siendo, ¿cierto?, agua? ¿Cómo se producen estas transformaciones? Entonces, para responder eso, también necesitamos incluir a dos conceptos que son clave: el calor y la temperatura, ¿ya? Porque igual van a estar asociados. Aunque generalmente nosotros usamos los términos calor y temperatura como si fueran sinónimos, es conveniente aclararlos, ya que están estrechamente relacionados, ¿cierto?, y no son lo mismo. La temperatura de un cuerpo, aparte de producir en nosotros la sensación de frío o calor, es una manifestación externa del movimiento de las partículas que componen un cuerpo o a una porción de una sustancia. En cambio, el calor, cuando hablamos de calor, precisamente, ¿cierto?, hablamos más que nada de una transferencia de una energía, ¿ya? La transferencia de energía se le llama calor, y ese calor se establece entre dos puntos que tienen diferentes tipos de temperatura. Entonces, por lo general, cuando nosotros tenemos dos cuerpos o dos puntos, ¿cierto?, a distintas temperaturas, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, cuando estos cuerpos tengan contacto es que normalmente se va a producir una transferencia de energía para poder equilibrar esas temperaturas, ¿ya? Y una vez, ¿cierto?, que se equilibró, en este caso, ¿cierto?, se va a llegar a un punto en donde van a mantener o van a conservar la misma temperatura, ambos cuerpos. Y en ese caso, ¿cierto?, cuando al comienzo teníamos inicialmente cuerpos con distinta temperatura, el flujo de energía va a fluir desde el punto que esté más caliente al menos caliente. El que esté más caliente en el fondo es el que va a transferir, ¿cierto?, el calor de un cuerpo al otro, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, hablamos de que el calor es simplemente esta transferencia de energía de un punto a otro. Cuando tenemos contacto térmico, se le llama cuando están juntos, por así decirlo. Ahora, hay otro punto que igual influye bastante, que es el tema, ¿cierto?, de cómo influye esto o afecta en los estados del agua, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de un fluido, nos referimos a los líquidos y a los gases, ¿ya? Y en los líquidos y los gases, mientras mayor es la temperatura, mayor es la velocidad promedio por la que se mueven las partículas, ¿ya? Por lo tanto, aumenta la energía cinética, ¿ya? Y si aumenta la energía cinética, en el fondo, ¿cierto?, es como que existieran mayor choques entre las partículas, ¿ya? Están, por así decirlo, más alborotadas. En cambio, cuando se encuentran, ¿cierto?, en forma sólida, estas por lo general forman una especie de cristales, ¿ya? Disminuyen, ¿cierto?, sus movimientos, por lo mismo la energía cinética también disminuye y se asocian o se cristalizan y forman redes entre ellas, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto?, empiezan como a juntarse estas moléculas, ¿cierto?, para formar el agua sólida, que vendría siendo el hielo. Y si se dan cuenta ustedes, también es como que ocuparan, ¿cierto?, mayor espacio las moléculas. Es como que forman esa red tan ordenadita, ¿ya? Entonces las moléculas como que se van ordenando entre ellas, y van formando redes. Y por lo mismo después uno compara, por ejemplo, un cubito de hielo, versus el agüita que quedó del hielo. Y como que es como extraño, porque uno dice como que el hielo pareciera más grande que la misma agüita que salió del hielo. Y eso justamente es cierto debido a este ordenamiento de las moléculas del agua. Y lo otro que igual es importante es que ese mismo ordenamiento lo que provoca, ¿cierto?, en ella es la disminución de la densidad del agua. Y por lo mismo, ¿cierto?, el hielo flota en el agua, ¿ya? Entonces este mismo ordenamiento o cambio de
la energía, ¿cierto?, interna que tienen también en este caso las moléculas de agua al ordenarse, provocaron, ¿cierto?, como un cambio estructural. Y eso es la grandeza que tiene justamente el agua, con todas sus propiedades que yo les había mostrado, ¿ya? Y otro punto importante, la evaporación, cuando se habla de evaporación versus ebullición. Cuando se habla de evaporación, se dice que sucede en la superficie del líquido. En cambio, cuando es ebullición, hablamos de que el agua, ¿cierto?, cuando ebulle a 100 grados Celsius, y en ese sentido, ¿cierto?, comienzan a formarse burbujas, pero dentro de todo el líquido, ¿ya? Cuando hablamos de ebullición. En cambio, cuando es evaporación, se habla más que nada de la superficie del agua. Ojo con eso, que es un buen detalle. Pero cuando nosotros hablamos acá en el ciclo del agua de la evaporación, ¿cierto? Hablamos como que la superficie del agua se va evaporando, ¿ya? Y obviamente si llega a un punto del sol, los rayos solares, ¿cierto? Calientan mucho, va a poder ebullir. Pero por lo general, ¿cierto? Se habla de evaporación. Y lo que sí, la evaporación requiere mucha energía para poder romper las fuerzas de cohesión, ¿ya?, que existen entre las moléculas, están como muy juntitas entre ellas. Entonces necesita también una gran energía extra, digamos, para romper esas moléculas, ¿ya? Y como les decía, tener los conceptos más o menos claros de agitación térmica, ¿cierto? Movimiento, aumento de temperatura, mayor energía cinética, mayor velocidad de las partículas, mayor choque, mayor libertad, mayor movimiento. Todo eso está relacionado, ¿cierto?, a los conceptos de calor y temperatura. Ahora, comprender eso claramente, ¿cierto?, nos va a ayudar a entender el ciclo hidrológico y por qué el agua presenta estos tres estados dentro del mismo. ¿Ya? Eso es como lo vital. Por ejemplo, menor temperatura, menor amplitud de vibración en el caso de los sólidos. Mayor temperatura, mayor amplitud de vibración. En el caso de los sólidos, uno piensa como que no se estuvieran moviendo, pero no se mueven con total libertad como en el caso de los líquidos y de los gases o fluidos, pero sí, ¿cierto? Ellos vibran, ¿ya? Y en la forma de vibrar, ellos lo que hacen, ¿cierto?, es aumentar o disminuir la amplitud de la vibración. Entonces, a mayor temperatura hay mayor amplitud de vibración, ¿ya?, en el caso de los sólidos. Y en el caso, como le decía, de los fluidos, hay un poco más libre, ¿cierto?, el movimiento de las partículas. Obviamente los gases es mucho más que el líquido, ¿ya?, en cuanto a libertad de movimiento y aumento de energía cinética, en este caso. Ahora, ¿cuáles son las propiedades más importantes del agua? Hay muchas, ¿ya? De hecho, normalmente se conocen como alrededor de 6 o 7 incluso propiedades específicas. Pero dentro de ellas, ¿cierto?, una de las más importantes que tienen que ver con el ciclo del agua son estas que están acá. La primera es el agua, que es un solvente universal. La segunda es la capacidad calorífica que tiene el agua. Y la tercera es que el agua se dilata al congelarse, ¿ya? En la primera sabemos que el agua es un solvente universal, ¿cierto? Porque disuelve, por esta naturaleza polar que yo les había dicho, tiene esa propiedad de poder disolver a una gran cantidad de sustancias, ya sean orgánicas o inorgánicas. Pero por lo general, ¿cierto?, esas sustancias deben ser polares, igual que la naturaleza del agua, para que se puedan disolver. Pero por suerte, ¿cierto?, la naturaleza, la gran mayoría de las sustancias son polares, excepto algunas. Por ejemplo, el aceite. Sabemos, ¿cierto?, que mezclamos aceite con agua y la verdad es que no se llevan bien porque las naturalezas de ellas, ¿cierto?, a nivel químico son distintas, ¿ya? Ahora, también tenemos la capacidad calorífica. Por su capacidad calorífica, el agua gaseosa en la atmósfera juega un papel regulador de la temperatura del aire y influye, ¿cierto?, directamente en el clima de una región. Y es por lo mismo, ¿cierto?, que esto de la capacidad calorífica está directamente relacionado con el ciclo hidrológico y el clima, como dice acá, el clima de la región. Entonces, el agua nos regula, ¿cierto?, la temperatura del aire. Y como regula la temperatura del aire, va a influir en cómo se va a encontrar el clima en tal fecha, ¿cierto?, en alguna estación específica, etc. Y la última es el agua que se dilata al congelarse. El agua al congelarse ocupa mayor volumen, ¿ya?, que en el estado líquido. Es como cuando les decía, si comparábamos, ¿cierto?, un cubito de hielo versus el agua que quedaba del hielo. Ya ocurre lo mismo. Y esto permite que las grandes masas de agua
ríos, lagos y océanos, se congelen solo superficialmente, conservando la vida bajo extensas capas de hielo flotante. Por suerte, ¿cierto? Cuando se congela arriba, como dice acá, pero abajo, ¿cierto? Sigue encontrándose de forma líquida y por lo mismo, ¿cierto? En la Antártica, por ejemplo, tenemos vida nosotros abajo de estas tremendas, ¿cierto? Hielos, y hielos, iceberg, incluso algunos, ¿cierto? Hielos muy profundos, pero sin embargo en las capas más profundas de abajo, ¿cierto? Nos damos cuenta que todavía aquí se sigue conservando la vida. Y es justamente porque el agua, ¿cierto? Como dice acá, tiene una propiedad de congelarse, pero por lo general en las superficies, ¿ya? Y eso ayuda, ¿cierto? A que el hielo flote, en este caso, ¿cierto? En el agua. Bueno, dentro de todo lo que hablamos, ¿cierto? Es bueno sintetizar más o menos para cerrar. Sabemos que el agua, ¿cierto?, es la sustancia líquida más abundante sobre la Tierra, que aproximadamente las 3/4 partes del planeta están cubiertas por este líquido, y que nosotros tenemos principalmente, ¿cierto?, alrededor de un 0,3% del total disponible, que vendría siendo el agua dulce, ¿ya? Y sabemos por lo mismo, ¿cierto?, que es un bien muy escaso para toda la humanidad. El agua es el único elemento que se encuentra en la naturaleza en los 3 estados, ¿cierto? Sólido, gaseoso y líquido. Y para cambiar de estado va a necesitar, ¿cierto?, liberar o recibir mucha energía. Depende, ¿cierto?, para qué lado vamos en el ciclo. Cuando el agua absorbe calor, aumenta el movimiento de las partículas, incrementa su agitación térmica y eleva su temperatura, ¿ya? La temperatura corresponde al grado de agitación térmica de las moléculas en un cuerpo. Y que el agua posee ciertas propiedades, también hablamos, ¿cierto?, que lo hacen indispensable para la naturaleza. Entre ellas, ¿cierto?, permiten el desarrollo y la conservación de diversas formas de vida y no solo la existencia del ser humano, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto?, una de de los usos principalmente, ¿cierto?, que tiene y propiedades es que actúa como regulador de la temperatura, tanto a nivel orgánico como ambiental, es decir, regulaba el clima, como habíamos dicho, ¿ya? Así que eso sería, chicos, espero que les haya gustado, más o menos que hayan comprendido bastante, ¿cierto?, del agua. Y nos vamos a estar viendo nosotros en un próximo módulo, ¿ya? Y hagan la actividad. Que estén muy bien. Chao.